Precisamente lo que tenemos que hacer es utilizar todo aquello que le gustan a nuestros adolescentes como una herramienta de negociación, de premiar o de castigar con ello. Yo soy más de premiar, ¿vale? Las cosas como son. También es verdad que tenemos que tener una estrategia comunicativa muy concreta, ¿no? Y de hecho la comunicación estratégica aquí es clave, porque en definitiva en las negociaciones no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos como padres, porque normalmente cuando negociamos o peleamos con nuestros adolescentes, hay un componente personal tan grande que hace que nuestra parte más lógica no esté tan presente como debería. Entonces es complicado, es muy, muy complicado. Entonces esos ejercicios de no lo hago ahora, que hemos hablado antes, no lo hago ahora, voy a hacer luego más tarde, es algo muy bueno porque baja el perfil emocional. Tenemos que jugar con los anclajes. Por ejemplo, si yo quiero que mi adolescente estudie 2 horas, pues evidentemente no le voy a decir estudia 2 horas. Le voy a decir, deberías de estar estudiando todo el día. Y de todo el día 2 horas, la percepción del adolescente es, ¿qué he hecho yo? Que he ganado. No tienen ni idea. Todo lo que quieras. Pero ese anclaje se tiene que hacer además no de deberías, o sea, no como algo de vas a estudiar todo el día o debes estudiar 10, sino algo como madre mía, si estuvieras con otra familia seguramente que estabas estudiando 10 días. 10 días. O una barbaridad, todo el día. Porque a nivel de sesgo cognitivo, esa cifra inicial se queda ya instaurada en el cerebro del adolescente. Entonces, todo lo que rebajes va a ser siempre como referencia de ese anclaje. Entonces, es un truco, una técnica que podemos ir utilizando. Evidentemente, tenemos que jugar mucho con hacerles partícipes de las soluciones. Muchas veces, pues a lo mejor tiene que estudiar 2 horas, siempre estoy poniendo el mismo ejemplo, pero a lo mejor estamos luchando con que yo ya creo que me lo sé, entonces, bueno, ¿tú qué harías? O sea, para asegurarte de que vas a aprobar mañana, ¿tú qué es lo que harías? A ver lo que nos dice y nos cuenta, porque a lo mejor, esto es un método que lo sabes tú mejor que yo, que al final es casi hacer coaching, de cómo él tiene que llegar a las propias conclusiones. Y no es lo mismo que yo se lo diga que llegue a las conclusiones y hacerle partícipe. Pero también hacerle partícipe de esa posible solución es tratarle como un adulto. Y entonces estamos atacando al ego. Y eso también es muy bueno para la resolución de este conflicto, ¿no? Pero bueno, es que podríamos alargarlo a días como estrategias de negociación. Vamos, yo recomiendo que leáis, por ejemplo, Romper las barreras del no de Chris Voss, por ejemplo, o libros como La persuasión, etcétera, donde nos van a dar ciertas estrategias muy buenas de cómo podemos negociar con nuestros hijos, con nuestra suegra o con cualquier persona. Sí, yo hablando con muchos padres, con muchas madres, con amigos, siempre he sentido que es como el talón de Aquiles, ¿no? Como padre, cómo llegar a ellos, cómo negociar, ¿no? Porque parece que seguimos manteniendo ese miedo al no, a decir no a nuestros hijos, ¿no? Tú también eres padre. Sí, sí. Entonces, claro, ese miedo a decir no por la falsa creencia de que le tenemos que dar todo lo que nos piden, todo lo... Sí. ¿Cómo trabajar también ese no, ¿no? Cómo sentirte a gusto diciendo, oye, hay que poner un límite, hay que poner una barrera, ¿no? A partir de aquí tengo que posicionarme como padre. ¿Cómo trabajar también ese aspecto, no? A ver, de alguna manera, si en vez de decir nosotros el no, casi lo dice nuestro adolescente, es muy buena estrategia. Es decir, al final, como digo, poner el foco en él. Si tú le dices, por ejemplo, tú imagínate que te hace una pregunta, papá, ¿puedo irme este fin de semana de casa rural con mis amigos? Y a lo mejor el lunes tiene un examen. Entonces yo le diría, ¿tú qué crees? Yo le diría, ¿tienes un examen el lunes? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que deberías de hacer? Entonces vamos a ver lo que aporta, a ver lo que dice. Y a lo mejor llegas a una solución en los que hay un win-win. Me dice, mira, papá, quedan 4 días. Yo me comprometo que voy a estar durante tantos días, porque tú ya le estás diciendo, ¿tú qué crees? Tú no estás diciendo que no, le estás diciendo que no. Pero le estás haciendo ya partícipe de esa negativa, pero incluso te estás dando a ti como padre la oportunidad de que a lo mejor te está diciendo que sí que puede porque se va a poner a estudiar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer no sé qué. Entonces, bueno, de todos modos, el no le tenemos mucho miedo, pero es que es uno de los pilares de la educación. El pilar de la autoridad que hemos dicho antes, necesitamos ese no. Mira, nosotros hasta los 20 años lo que hacemos con nuestros hijos es educarles, es prepararles para vivir. Entonces, esa preparación es cuando ellos se encuentren con problemas, cuando ellos se encuentren con situaciones en las que van a tener que tomar decisiones. Creo que es importante que estén habituados a la negativa, al no. Pero al no razonable, al no razonado, no un no porque yo lo digo, sino un no por esto y por esto. Y además te voy a pedir la opinión de lo que te acabo de decir. Porque al final, a partir de los 20 años van a hacer lo que les dé la gana, por mucho que nosotros digamos que sí o que no. Pero si están acostumbrados a esa negativa, la frustración en el futuro
No va a ser tanta como si están muy acostumbrados a tenerlo todo. Entonces, ya no lo hagamos como un castigo el no, sino como una preparación para la vida. Pero un no justo y un no elaborado, no un no porque yo lo digo. El problema es el no porque yo lo digo. Totalmente de acuerdo. Eso también, como dices, lleva a la frustración. Es decir, si nosotros educamos a nuestros hijos, y es algo que te he escuchado también en otros podcasts, y los vamos trabajando, bueno, te lo he escuchado en relación con otros temas, ¿no? Pero si los vamos educando en el sí, esto es todo, al final estamos creando pequeños, ni siquiera me atrevo a decir una palabra, ¿no? Pero pequeños entes soberbios que solo se miran su ombligo y que la vida gira en torno a mí, ¿no? Eso es. Claro, como padre terminas no teniendo armas para luchar contra eso. Eso es, sí. Que has criado en tu casa, ¿no? Claro. Pero es que es de sentido común. Es decir, si siempre lo tienen todo, el día que no tengan nada o el día que se les quite algo, van a tener una reacción y no una respuesta. Sí. Si el niño o el adolescente está habituado a tener no de vez en cuando y a perder cosas y a incluso a asumir ciertos, entre comillas, castigos por no hacer las cosas bien, el día que le pase en la vida de adulto ya sabe cómo es. Entonces va a ser una respuesta a esa situación, no una reacción, porque las reacciones no las controlamos, pero sí las respuestas. Entonces las respuestas son adaptativas, porque ya las has tenido antes. Es que les estamos entrenando para la vida. O sea, no les estamos haciendo nada malo, todo lo contrario, les estamos haciendo mucho bien. Pero insisto, de una manera controlada y de una manera, pues eso, para que sirva para el futuro, no una jerarquía férrea y sin explicaciones. Muchos padres nos comentan, y lo hablamos también aquí en el podcast, que empiezan a tener cierto miedo a sus hijos, porque claro, los han educado tanto en el sí, a darles todo, que esas reacciones a veces empiezan ya a mostrar signos de violencia, ¿no? Sí. ¿Cómo hago yo ahora? ¿Qué hago con un hijo que con 12 años ya se atreve a empujarme o se atreve a agredirme verbalmente, ¿no? ¿Cómo yo también como padre puedo defenderme con pequeños elementos a la hora de negociar, de comunicar? ¿Cómo puedo utilizar mi cuerpo para decir, esto no te lo puedo permitir? Claro. ¿Qué puedes aportarnos en ese sentido? Si hemos llegado a los 12 años y hay principios de agresión, yo recomiendo la terapia directamente. A nivel de comportamiento, por parte del padre, creo que tiene que empezar a posicionarse de una manera firme. Por supuesto, jamás ejercer la violencia, pero sí quizá tenemos que ejercer una manifestación de macho alfa o hembra alfa a nivel grupal. Entonces nos tenemos que posicionar, no voy a dar mi brazo a torcer, con una calma absoluta, te estoy diciendo que esto es de esta manera, tú tienes que entender que esto es de esta manera, y pedirle también opiniones, ¿vale? Y más, si hay unos picos, digamos, a nivel de ira, que es lo que normalmente se manifiesta, muy altos, cuanto más tiempo le demos, o cuanto más tiempo alarguemos la situación, digamos, más va a bajar luego la curva, ¿no? La ira es una curva, ¿no? Que es una montaña, podemos definirlo en un dibujo, que sube muy rápido, que se mantiene muy poco arriba y luego baja también muy rápido. Vamos a intentar que ni él ni nosotros tomemos decisiones cuando estamos arriba, porque no van a ser buenas decisiones. Entonces vamos a intentar generar escucha activa, hablar nosotros y permanecer cuando está subiendo la curva hacia arriba y se mantiene arriba, sin echarnos nada en cara, sin tomar decisiones, y lo hacemos luego un poquito más tarde. Es decir, vamos a utilizar el tiempo a nuestro favor, porque no nos mantenemos en la ira arriba. Es imposible, es físicamente imposible y mentalmente imposible. Entonces, sabiendo esa estrategia, vamos a ir generando una comunicación muy de preguntas abiertas, de que me conteste, de explícate, de yo te escucho, y por qué me dices esto, por qué me dices lo otro, para luego más tarde, a lo mejor ya es cuando te tengo que decir yo las cosas, pero cuando tú ya tu perfil es muchísimo más bajo. Es complicado, ¿eh? O sea, si con esa edad tenemos ya un empujón, es difícil. Yo también le haría ver el cómo me siento. Es decir, no irme a es la última vez que me tocas, no sé qué, sino incluso que me vea llorar y me acabo de sentir una mierda. O sea, que mi hijo me haga eso, yo no puedo con él. O sea, que realmente me vea una afectación emocional. No hablo de coacciones emocionales, sino de una afectación emocional real, pero que lo vea. Lo duro que es un padre que se ha empujado por su propio hijo. Y valorar este tipo de comunicación pero vamos, la terapia que por favor no la veamos como algo de, como decía yo, de locos. Ir al psicólogo, ir al coach es de locos. No, por Dios. O sea, tenemos que buscarnos ayuda en este sentido, porque como esperemos es tarde y con menores no podemos dejar pasar el tiempo.